Bienvenidos a Siguiente Nivel, el podcast de Waymac sobre innovación tecnológica en la gestión de maquinaria para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymac.com o visita nuestro canal de YouTube. Nuestra orientación es que la máquina esté produciendo la mayor cantidad de tiempo posible. Hacer desde una plataforma la actividad general de todas las tareas. Tenemos que tender a hacer registros digitales. Un nuevo programa de Siguiente Nivel, el podcast de Waymac. Estamos con Andrés Lantos, soy directivo del laboratorio Dr. Lantos, que hace un trabajo bastante interesante, bastante profundo y quizás bastante llamativo para lo que es la industria de la maquinaria. Bueno, primero te pregunto, hola Andrés, ¿cómo andás? Y te agradezco mucho estar en este nuevo programa del podcast. Hola, Agustín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá compartiendo este podcast. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Lantos. Yo soy el vicepresidente de investigación y desarrollo en el laboratorio Dr. Lantos. Laboratorio Dr. Lantos, somos una empresa que somos pioneros en una especialidad que se llama tribología o análisis de aceites. Ahora les voy a comentar un poquito más de esto. Pero básicamente es una empresa familiar que surge hace 65 años y la fundan mis abuelos, cuando esta disciplina era muy incipiente. Y bueno, tenemos sí el récord, si se quiere, de ser el laboratorio comercial de análisis de aceite más antiguo del mundo. Así que realmente es algo muy pionero lo que ellos arrancaron. Hoy en día debe haber más de 1000 laboratorios alrededor del mundo, por lo cual, o quizás hay 1000 solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos la proliferación de laboratorios fue muy grande. Pero sí, es justamente una disciplina muy linda que mezcla la ciencia de la química, la ciencia de la lubricación, la ciencia del desgaste y la ciencia de la confiabilidad y la maquinaria, con lo cual forma un nicho de conocimiento muy lindo, muy interesante y bueno, con mucho efecto práctico para mejorar el desempeño de las maquinarias, ¿no? Tu formación es en química, ¿no? Sí, yo soy doctor en química. En realidad soy doctor en biología molecular, pero soy licenciado en química, soy licenciado en química de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando terminé mi licenciatura me orienté hacia el lado académico, hice un doctorado en la Universidad de San Martín. Ahí es donde me fui un poco hacia la rama más bioquímica o biológica, haciendo un trabajo muy lindo sobre unos parásitos que se llaman Trypanosoma cruzi, que son los parásitos del mal de Chagas. Y bueno, ahí aprendí muchísimo acerca de metodología científica. Y bueno, y en paralelo mantenía algunos proyectos con el laboratorio, porque siempre desde chiquito que estuve involucrado en la actividad del laboratorio, porque básicamente siendo una empresa familiar, mucho de la vida familiar pasa por el laboratorio, ¿no? Desde chiquito salíamos correteando con mis abuelos y nos llevaban al laboratorio a hacer experimentos, con lo cual uno mama esta disciplina y este espacio de trabajo desde muy chiquito. Y bueno, cuando terminé el doctorado, sí me decidí a que quería continuar mi carrera profesional a full en el laboratorio. Ya son como 8 años que estoy a full en el laboratorio. ¿Cómo eran esas reuniones familiares de chiquito? Porque una cosa es, imagino yo, ¿no? El ser, no sé, de familia de periodistas. Entonces, bueno, el abuelo periodista, el padre periodista, una profesión donde uno lo encuentra en un diario, en algo más común. Un mecánico, un electrónico. Después, bueno, a lo largo de los años se van perfeccionando, ¿no? Cada disciplina. Pero, o familia de médicos, algo que un niño de esto de 10 años, 11 años, va al colegio y encuentra que el padre de un compañero es médico, abuelo ahora. ¿Cómo fue mamar esto que vos me decías, el laboratorio, cuando en realidad era el único laboratorio del mundo en ese momento, era pionero? ¿Cómo fue esa experiencia de niño? Bueno, a ver, el laboratorio arrancó en la casa de mis abuelos en 1960. Yo soy de 1983, con lo cual para cuando, o sea, mi infancia ya el laboratorio había crecido bastante. Ya obviamente no estaba el laboratorio productivo en sí en la casa de mis abuelos, ya se había mudado y había crecido hacia un espacio más grande.
pero mis abuelos seguían trabajando desde la casa, también eran pioneros en el home office. Y bueno, entonces ahí había un microscopio y había varios ensayos que ellos seguían, había un montón de muestritas de los aceites de los clientes, porque ellos, más allá de que la muestra del aceite se analizara en el laboratorio, mi abuelo siempre quería tener una muestrita para poder tocar el aceite, para poder olerlo, para poder hacer un montón de exámenes visuales que son súper interesantes, con lo cual la casa de ellos también era un mini laboratorio. Y bueno, entonces siempre me acuerdo que los sábados nos íbamos a jugar al tenis con ellos a la mañana y después de jugar al tenis nos íbamos a la casa de ellos a almorzar. Y ahí, entre que preparábamos el almuerzo y qué sé yo, nos sentamos al microscopio y nos mostraba o cosas de laboratorio, ¿no? O veíamos insectos, o veíamos un montón no sé, de otros materiales que íbamos encontrando por ahí, hojitas, lo que fuera que encontrábamos, lo podíamos ver con el microscopio, hacíamos experimentos con vapor, era muy divertido, muy didáctico el tema. Y nada, mis abuelos eso, como esto, para ellos eso era su vida, nos las compartían y bueno, era un impacto muy lindo de eso. Es otro ejemplo más de la empresa de garage. Claro, Jeff Bezos creó Amazon en un garage, Marcos Galperín y sus socios crearon Mercado Libre en un garage. Bueno, y tu abuelo, el doctor Lantos, inventó esta forma de medir, ¿no? De analizar los aceites en un garage. Tal cual, 100%. Los fundadores del laboratorio fueron mis dos abuelos eran doctores en química. Ellos, bueno, eran compañeros de la facultad, se casaron, qué sé yo, y terminaron trabajando en la refinería, la que hoy en día es la refinería de Axion. En ese momento era la refinería de la ESO en Campana. A mi abuela le construyen el primer baño de damas de la refinería, porque era la primera vez que una dama trabajaba en un área industrial y no en el área administrativa de la compañía. Y bueno, hacia final de la década del 50 se dan cuenta de que todos los análisis que ellos hacían para los productos de la refinería también tenían un sentido para poder analizar el estado de las muestras, o sea, el estado de los equipos en funcionamiento. Entonces, bueno, en 1960 deciden emprender por su propio rumbo y en el garage, con elementos mínimos, comienzan un laboratorio. Ahí también conocen a los representativos de una empresa que vende equipos de laboratorio, que se llama Científica Central, de la familia Rapoport. Y bueno, hay un evento, un acto muy generoso de parte de ellos. El doctor Rapoport los invita a la casa de instrumentos y les dice: ustedes llévense lo que quieran, cuando arrancan me pagan. Y bueno, eso también sella una amistad y un vínculo profesional con estos proveedores, que también ya tiene casi 65 años. Otra época, ¿no? Cuando la palabra valía realmente. Es muy significativo, por eso también termina forjando lo que son los valores de la empresa, ¿no? El valor de la empresa de un alto profesionalismo, del valor de la palabra, del foco al cliente, del cumplimiento. Y bueno, forma parte de la cultura, que es una cultura muy sana y buscando el mejor vínculo con proveedores, con clientes, con todas las comunidades que hacen al laboratorio, que son las comunidades internas y las comunidades externas. ¿Y dónde tiene operaciones hoy el laboratorio? ¿Solamente en Argentina o también exporta? Hoy el laboratorio tiene operaciones principalmente en Argentina y hace un poquito de exportaciones a países limítrofes. ¿Y en qué industria se especializa? Y bueno, el laboratorio se especializa en varios tipos de industria, entre ellas, bueno, la construcción, obviamente, que es más el foco de lo que estamos hablando hoy, pero también se especializa mucho en la industria de la energía. Somos especialistas en el mantenimiento y en la estrategia que hace a la confiabilidad de los grandes equipos, por ejemplo, las grandes turbinas que generan electricidad para cientos de miles de hogares. Entonces ahí trabajamos mucho con las centrales térmicas o las centrales hidroeléctricas o los parques eólicos o los parques solares, para mantener las turbinas o los aerogeneradores, los molinos eólicos muy confiables, produciendo todo el tiempo. Y bueno, justamente en una industria donde la confiabilidad es clave, porque si se cae, por ejemplo, una turbina de un ciclo combinado grande, eso puede dejar a 500.000 hogares sin electricidad, con lo cual
es muy relevante el trabajo que hacemos con ellos. Después también en la industria naviera o en la industria del cemento, en todas las industrias, la verdad que con todos los años que tenemos dentro de nuestra historia y siendo un poco líderes en esta disciplina en el país, realmente trabajamos con casi todas las industrias. Y bueno, corregime en donde yo me equivoque, ¿no? Pero entonces, que el análisis de fluidos lo llevan adelante tanto con máquinas de movimiento, un camión, por ejemplo, como con máquinas que están instaladas en una fábrica y no se mueven. Digo, es independientemente. Digamos, el fluido es el fluido y eso es lo que analizan. Correcto, para cada tipo de maquinaria hay programas diferentes que se hacen. Básicamente la secuencia lógica que nosotros buscamos es, nuestra orientación es que la máquina esté produciendo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Que los paros sean solamente los paros planificados, poder trabajar para que esos paros sean lo más extendidos posible y lo más cortos posible, porque el resto del tiempo que el equipo no está parado está produciendo, que básicamente lo que todos queremos cuando compramos un activo, cuando hacemos la inversión para comprar un activo, ya sea un equipo vial que cuesta $1.000.000 o una central térmica que cuesta $300 millones, nosotros lo que estamos buscando es producción para tener un retorno sobre la inversión. Entonces, ese es el foco principal sobre el cual nosotros estamos mirando. Sí, a partir de eso, lo que nosotros hacemos es, para cada tipo de máquina, conocer cuáles son los que se llaman los modos de fallos, ¿sí? La forma en la cual la máquina falla, y eso básicamente generalmente implica responderse lo que se llama los 5 por qué. Entonces, cuando, por ejemplo, el equipo vial falló, ¿por qué? Porque el motor se fundió. ¿Por qué? Porque tenemos mucho metal de cojinetes desgastado. ¿Y por qué? Porque el aceite tenía mucha agua porque se había fugado el refrigerante. Entonces ahí finalmente lo que haces es llegar a la causa raíz, y en todos esos porqués que te haces, desde el laboratorio lo que hacemos es pensar en cuáles son los ensayos en los cuales nosotros podemos evidenciar ese porqué lo antes posible. Entonces, si nosotros lo evidenciamos lo antes posible, quizás la falla, en vez de llegar hasta que fundió el motor de la cargadora, lo podemos buscar cuando tenemos una fuga muy pequeña de refrigerante, ¿sí? Cuando el radiador se acaba de pinchar. Entonces, con eso a nosotros nos da probablemente más de 2.000 horas de anticipación para levantar la mano y decirle al cliente, ojo, en este equipo se te pinchó el radiador, es muy incipiente, pero cambia el aceite de forma más a menuda y hace una prueba de presión para ver si el radiador efectivamente está pinchado, cambiar radiador, etcétera, ¿no? Como realmente la idea es poder ser proactivos a la falla y eliminar la falla cuando esta todavía no generó un desgaste mecánico, sino cuando es apenas un indicio químico en el lubricante. Entonces, de esa forma, estamos salvando al equipo con una acción muy sencilla, ¿sí? Y quizás estamos salvando no solo el costo de reparación del equipo, sino que quizás el cambio que hacemos es cambiar el radiador, que es una tarea que se puede realizar en un día, ¿sí? En cambio, si nosotros no nos dimos cuenta y llegamos hasta el punto en que se fundió el motor, vamos a tener en la Argentina desde presente y pasado 3 meses hasta que nos entreguen el motor, 2 semanas más hasta poder cambiarlo, con lo cual el tiempo productivo que perdemos es enorme contra una acción muy sencilla y muy rápida que se puede dar cuando encontrás que el problema de forma muy, o la causa del problema de forma muy incipiente. Es decir, haciendo analogías como cuando vas al médico y te dice, che, Agustín, tenés el colesterol un poco alto. Que hace dieta y anda a hacer ejercicio. Listo, bueno, eso lo arranco. Ahora, diferente es si ya caigo con un ACV o con un preinfarto. Justamente cuanto más pronto encontrás una causa, tenés la capacidad de, por ejemplo, en el caso del colesterol, tomarte la rosuvastatina todos los días, bajar el nivel y prevenir de que se te tapen las arterias. Sí, en este caso es lo mismo, cuando uno encuentra el problema de forma anticipada, uno tiene formas de mitigar ese riesgo y, bueno, justamente evitar las graves consecuencias. Y ahora te hago otra analogía con el ser humano en los laboratorios. Imagino que, bueno, con la cantidad, no es lo mismo, los seres humanos somos todos más o menos iguales, hay diferentes tipos de máquinas. Pero para un cliente nuevo que quizás esté interesado en contratar al laboratorio,
tiene que pensar en que su máquina tiene que estar, no sé, 48 horas, 24 horas, una semana parada porque el fluido necesita estar, no sé, estancado, nivelado, o al contrario, quizás tiene que trabajar mucho más la máquina para poder ahí llegar el fluido. O es indiferente, llega el técnico o el profesional de laboratorio, toma la muestra independientemente de la cantidad de horas que haya estado parada o trabajando la máquina. No, justamente cuando los equipos están en funcionamiento, lo mejor es tener el equipo en funcionamiento, que justamente la analogía es excelente porque el lubricante tiene una función muy similar a la sangre. Una de las funciones muy importantes del lubricante es circular, porque cuando circula se arrastran los contaminantes, se lleva el calor del motor y lo elimina en el radiador, ¿sí? Entonces justamente es importante que el lubricante esté en circulación cuando las máquinas están en servicio, cuando están en funcionamiento, con lo cual la mejor práctica para tomar una muestra es cuando el equipo está prendido y de hecho cuando el equipo está caliente. ¿Sí? Siempre que nosotros tenemos la posibilidad, que la mayoría de las veces los equipos están funcionando en un régimen continuo y ahí es donde tomamos la muestra con prácticas seguras, obviamente, tomando todas las precauciones, pero tomar una muestra de lubricante en servicio, eh, mismo con las consideraciones de seguridad, es una práctica habitual y no representa un desafío mayor, con lo cual sí es importante que los equipos estén en funcionamiento. Si los equipos no están en funcionamiento, bueno, muchas veces la muestra quizás no va a tener exactamente la misma calidad, porque quizás todos los contaminantes de la muestra, como el aceite no está circulando, se sedimentan en el fondo, con lo cual un poco ahí vas a tener que jugar con cuál es el mejor punto de muestreo para detectar un problema. De la misma forma que algunos problemas te los detectan en un análisis de sangre y otros problemas te los detectan en un análisis de orina. Nosotros muchas veces el problema lo detectamos en el análisis del lubricante y otra vez lo que queremos ir a ver es el filtro, ¿sí? Que sería parecido a analizar la orina o a analizar los riñones, porque en el filtro se acumularon todas las partículas de las últimas 500 horas del equipo, entonces ahí tenemos una densidad de partículas, ya sea de contaminante o de desgaste, mucho más grande y analizándolo tenemos una idea mucho más certera de qué es lo que le está pasando al equipo. Entonces, claro, no había que pensar en que para contratar el servicio al laboratorio, decir, bueno, tengo que tener, no sé, esta motoniveladora, la tengo que tener parada un mes para que todo lo contrario, sino que la motoniveladora tiene que estar funcionando y no hay un momento ocioso que perder entonces en el llamado al laboratorio. Exactamente, exactamente. Es una práctica que tomar una muestra es una práctica que toma 5 minutos y se planifica de forma adecuada, toma 5 minutos, se hace con el equipo en marcha y no requiere ningún detenimiento, ningún otro tipo de preparación más que la planificación de la actividad. Y pensando en la industria de la construcción, en los clientes que tienen en esta industria, ¿con qué periodicidad más o menos llevan adelante estos análisis? Y la periodicidad más o menos va a depender mucho de la zona geográfica y del tipo de combustible que se consume. Pero, por ejemplo, los lubricantes que se analizan con más frecuencia son los aceites de motor, que son los que tienen más rápido ciclo de deterioro, ¿sí? Y esos lubricantes se analizan con ciclos de 250 horas o de 500 horas, que generalmente un motor diésel se analiza con esa frecuencia de análisis. Después, otros sistemas como quizás los sistemas hidráulicos o los mandos finales, eso se puede analizar con una periodicidad de 500 horas o de 1000 horas. Y eso después va a depender mucho, y nosotros trabajamos justamente mucho en sociedad con el cliente, bueno, en armar el plan de muestreo de análisis de aceites, ¿sí? Entonces, hay empresas que van a preferir tomar los motores cada 250 horas y tomar los otros fluidos cada 500 o cada 1000. Y hay otras que prefieren, bueno, se toma todas las muestras cada 500 horas y estandarizamos y se toma para todas igual, así no me falta otra. Eso depende mucho de cuáles son también los usos y costumbres de taller o de campo de los diferentes equipos de trabajo. Y bueno, justamente ahí armamos en conjunto, porque la idea es que esto tiene que, o sea, no se puede quedar en un ejercicio teórico de cuál es solamente el mejor momento del punto de vista químico para tomar la muestra. Hay que combinarlo con la practicidad de planta y decir, bueno, ¿en qué momento nosotros podemos intervenir el equipo estos 10 minutos, estos 5 minutos para tomar la muestra y que para la operación no sea un problema? Y si no, ¿sabes qué? Cada 500 horas el equipo entra a taller, así que a nosotros lo más práctico es que cada 500 horas cuando entra a taller, ahí sacamos toda la muestra de los fluidos mientras el aceite todavía está caliente y lo analizamos. Entonces,
ahí vamos trabajando junto con el cliente en encontrar cuál es la mejor estrategia para esto. Y una plataforma como la de Waymac, que sigue la trazabilidad de las máquinas y hace un seguimiento, ¿cómo se puede complementar con ustedes? El complemento es extraordinario. Hoy en día ya estamos en la edad digital, ¿sí? Y justamente todos los registros que hacemos tenemos que tender a hacer registros digitales. A mí la impronta que tiene Waymac en la digitalización de los registros me parece una misión excelente la que toman desde la empresa. Y bueno, justamente la integración de los servicios y las plataformas digitales hoy en día es un hecho, y justamente tiene la ventaja de que nosotros tampoco podemos pedirle al cliente que opere en 19 plataformas diferentes, una para la gestión del mantenimiento, otra para la compra del combustible, otra para decir lubricantes, sino que tiene que estar todo integrado y tienen que estar todas justamente ser satélites una de la otra para poder hacer desde una plataforma la actividad para la actividad general de todas las tareas. Y después sí, si yo quiero indagar y ponerme un poco más específico sobre un problema, o entrar a alguna plataforma en particular por ejemplo, un usuario de Waymac que toma la integración que tenemos entre Waymac y Lantos, poder ver el estado general de los equipos dentro de la aplicación de Waymac, escanear el QR y ya directamente ver ahí el estado de las últimas muestras que se hicieron con el equipo, que va a ser la última información de la inspección interna que se hizo sobre el equipo, ¿sí? Porque justamente Waymac tiene un montón de inspecciones de carrocerías y bueno, un montón de las tareas e inspecciones que deben hacerse con cada frecuencia. Y la capa que le agregamos del laboratorio es la inspección interna del equipo, viendo justamente a través de los análisis de fluidos. Entonces, la idea y el concepto que manejamos en esta integración es que la información general se desarrolla dentro de Waymac, que se visualiza dentro de Waymac, así como la toma de muestra. La toma de muestra, cuando entra el equipo al taller, es una tarea más que se hace dentro del checklist. Se toma la muestra, se pone hecho, y esa muestra ya llega toda la información directamente a nuestra plataforma para nosotros poder analizar la muestra. Y bueno, después, cuando se termina de analizar, que más o menos a las 48 horas, ya poder devolver el código de estado a la plataforma de Waymac para que sea visible dentro de la aplicación. Y bueno, si después el cliente quiere indagar más acerca de eso, con un clic poder meterse en nuestra plataforma, ver el informe más profundo, poder ver los gráficos de tendencia, poder ver más propiedades que ya se meten más dentro del campo específico, pero que el campo específico lo van a manejar quizás el 10% de los usuarios. Entonces, para el 90% de los usuarios, les damos la información justa en la palma de la mano. Esa es un poco la filosofía que perseguimos. Y en los últimos 10, 15 años, si bien hace 8 estás como vicepresidente de investigación de la empresa, vos tu carrera académica, como contabas, ya vienes de antes. Entonces te tiro un poquito más atrás, 10, 15 años. ¿Cómo ves la evolución de la tecnología, del uso de la tecnología? Ya la palabra algoritmo ya quedó como vieja, ahora ya es inteligencia artificial y veremos cuál es la próxima. Bueno, esta evolución, ¿cómo ves que va y hacia dónde ves que va? Dentro de la industria con la que trabajan ustedes. Bien, yo creo que la evolución justamente va hacia lo que son los modelos de gemelos digitales. Los modelos gemelos digitales son representaciones digitales de equipos físicos, ¿sí? Entonces, vos básicamente, por ejemplo, tenés una motoniveladora. Entonces, a esa motoniveladora ya de por sí tenés incluida dentro de la motoniveladora un montón de sensores, ¿sí? El sensor de, por ejemplo, del motor, la sonda lambda, el sensor de temperatura, la telemetría y todos los datos de geolocalización y del estado de funcionamiento del equipo, ¿sí? Entonces, a partir de todos esos datos, vos podés crear un modelo digital, por ejemplo, de tu motor, y a ese modelo digital entonces lo podés ir alimentando de todos los sensores y podés ir haciendo pronósticos futuros de cómo se va a desempeñar ese equipo en función de
las condiciones actuales que se le presentan en el campo. Entonces, en ese punto, justamente el análisis de aceite es un análisis muy bueno para integrar en esos modelos de químicos digitales, porque en el análisis de aceite nosotros les indicamos la condición base de cómo está ese equipo, ¿sí? Entonces, un equipo que está en una condición base saludable, frente a una alteración, por ejemplo, que tiene que hacer una sobrecarga durante un periodo determinado de tiempo, se la banca relativamente bien. Pero si el equipo ya viene con una situación un poco más condenada, con algunas fallas internas bueno, que afectan parcialmente la maquinaria, ese equipo se va a bancar mucho menos esa sobrecarga, ¿sí? Entonces, un poco la idea es que los análisis de laboratorio puedan establecer un punto más de la línea de base de cómo se encuentra ese equipo, para que en función de todos los otros sensores que se miden en tiempo real, puede haber justamente una plataforma de machine learning, una inteligencia artificial que pueda indicar si ese equipo tiene un riesgo severo o inminente de falla en el corto tiempo, para que el operador que está dentro de la maquinaria, que no necesariamente tiene que ser un experto en mantenimiento, tenga una alerta y entonces pueda detener el equipo o pueda tomar una acción antes de que ésta se vuelva crítica y que se vuelva justamente un daño importante para la maquinaria. Tengo entendido, estuviste en los últimos meses varias veces en Vaca Muerta. ¿Cómo ves la zona? Primero, ¿qué fuiste a analizar? Si fuiste a ver máquinas, si fuiste a ver petroleras. Y por otro lado, digo, pensando en el laboratorio, hacia dónde apunta en este momento, en esa mina de oro que es Vaca Muerta. Y por otro lado, ya como empresario o como emprendedor, no tanto como químico, sino ¿cómo ves la zona de Vaca Muerta? ¿Vos ves que está por explotar? ¿Vos ves que crece? ¿O ves que falta inyección? Medio se responde de todo en conjunto. Los sucesos que están sucediendo en Vaca Muerta son extremadamente interesantes. Bueno, todos los días nos actualizamos con diferentes tipos de noticias, tanto desde el punto de vista quizás más técnico, como desde el punto de vista también más comercial, y de cómo el negocio de Vaca Muerta va sucediendo. En el último semestre o en el último año vamos viendo, por ejemplo, cómo la evolución de los inversores sobre Vaca Muerta pasa más al nivel de las petroleras, pasa más desde los actores globales que van vendiendo y desprendiéndose de activos, y los actores locales como Vista, como Pluspetrol, como Pampa Energía, que van adquiriendo nuevos yacimientos, y bueno, se va jugando ese juego que obviamente forma parte de otras ligas de las cuales nosotros no conversamos directamente, pero que son también interesantes como para ir viendo cómo se va planteando el futuro de la industria. Pero sí, Vaca Muerta está creciendo enormemente, y yo creo que va a seguir creciendo de una forma mucho más acelerada. Tuvimos justamente estos quizás 8 o 10 años que desarrollamos como país toda la tecnología y la estructura y los servicios necesarios para explotar el yacimiento, y creo que hoy en día justo estamos en ese punto de inflexión donde tiene la capacidad de dispararse la producción y el aprovechamiento del yacimiento, que desde ya para el país es básicamente una de las fuentes de riqueza que pretendemos tener, para dejar de ser un país flojo como venimos siendo hace tanto tiempo, y más allá de la política y de quién sea el político de turno, ¿no? Ser un país próspero. También para esto hay que empezar a trabajar en hacer una vuelta de tuerca, y no solamente hacer extractivismo, porque finalmente tanto la minería como el campo, como el gas y el petróleo, es una actividad extractiva, ¿sí? El desafío es utilizar todo este recurso natural que tenemos como país, que es vasto, es inmenso, para poder transformar la industria del país, para poder tener un país fuerte y sostenible. Y bueno, justamente ahí la industria de la confiabilidad, o del trabajo de la confiabilidad, es súper importante, porque básicamente la confiabilidad es una disciplina que mira el negocio, ¿sí? Que trabaja sobre el mantenimiento, pero que mira el negocio. Entonces, desde ese punto también es que nosotros trabajamos con muchísimos actores en Vaca Muerta, trabajamos con casi todas las petroleras,
trabajamos con muchas constructoras. Y bueno, es muy interesante también ver en los primeros viajes que hacía justamente cuando me incorporaba hace 8 años para Vaca Muerta, que ibas a Añelo y era un pueblo, y ahora volvés a Añelo, entonces vas viendo cada año que vas yendo, cada viaje que haces, cómo se va creciendo, cómo la infraestructura crece, el parque industrial arriba de la meseta que se expande y expande y cada vez más grande y que cada vez ves más empresas, cada vez ves más equipos. Lamentablemente cada vez ves más tráfico. Sería muy necesario que las rutas y los caminos estuvieran a la altura del desafío que tenemos ahí. Es un poco impresionante ver lo débiles que son las rutas y lo importante de las personas y los equipos que circulan todos los días por esas rutas. Y uno le da un poco de bronca, ¿no? ¿Cómo no se cuida más a la gente que transita todas esas rutas todos los días, que son básicamente los que están operando los yacimientos y habilitando justamente la posibilidad de que este yacimiento se desarrolle? Pero bueno, eso también está empezando a mejorar. Pero sí, es muy impresionante el crecimiento y la explosión que tiene. Y bueno, ver un poco cómo se va desarrollando ese juego y estar siempre atento a la necesidad. Básicamente, como empresa de servicio, uno tiene que estar atento a la necesidad y proveer un servicio de excelencia con la mejor calidad técnica. Y con el foco del laboratorio siempre ha sido justamente hacer una sociedad con el cliente y conocer muy bien al cliente, conocer muy bien cuáles son sus preguntas, sus necesidades y dar una respuesta pragmática. No sirve de nada una respuesta académica en el castillo de cristal, sino que la respuesta tiene que ser aplicable en el campo. Por eso también es tan importante ir a Vaca Muerta, ir a conocer cómo se trabajan los equipos, escuchar las posibilidades que tienen para hacer las intervenciones, armar una estrategia en conjunto. Por eso a mí me gusta mucho viajar, estoy viajando, qué sé yo, cada 2 meses tengo algún trabajo con un cliente, un onboarding de una nueva cuenta, una capacitación o un viaje comercial también. Así que nada, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho el trabajo de campo y disfruto mucho cada vez que voy. Bueno, te agradezco mucho, Andrés, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que hay mucha tela para cortar. Así que seguramente en la próxima temporada te tendremos otra vez acá, charlando sobre estos nuevos desafíos, seguramente con nuevas tecnologías que van a aparecer, y con el desarrollo de Vaca Muerta, que por lo que me contás, parecería imparable. Sí, 100%. Con mucho gusto. Muchas gracias por este podcast. Lo disfruté muchísimo. Así que cuente conmigo para la próxima temporada, que será un gusto estar aquí. Gracias, te mando un abrazo. Igualmente. Este fue un nuevo programa de Siguiente Nivel, el podcast de Waymac sobre innovación en la gestión de equipos para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymac.com o visita nuestro canal de YouTube. En Waymac tenemos la tecnología, conocimiento y personal especializado para llevar tu negocio al siguiente nivel.